Y esta mañana quiero explicarte cómo es que nosotros estamos aquí en este mundo, donde Jesús vino, se hizo igual que cada uno de nosotros y vino a morir por cada uno de nosotros. Y cómo Él nos dijo que nos deje en este mundo, y Él sabe que hay conflictos, que hay problemas, porque el enemigo sigue aquí en este mundo, aquí tratando de que nosotros vayamos hacia las cosas malas, pero Jesús nos dijo que estemos siempre confiados en Él para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos puso a nosotros en toda esta condición de requerir ahora tener acceso a esa vida eterna por medio del sacrificio de Jesús. En primer lugar, sabemos que hubo una rebelión contra el gobierno de Dios. Sabemos que Satanás, que era uno de los ángeles, dice en Isaías 14, dice: oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste? Pusiste en tu corazón y dijiste: llegaré a las estrellas de Dios, subiré a lo más alto, me sentaré en su trono y seré igual que Dios. Y así fue. Satanás quiso ser igual o mayor que Dios, y esta rebelión también tuvo un efecto en este mundo, porque Satanás y todos sus ángeles fueron echados a este mundo, a esta tierra. Y la segunda es que la desobediencia que tuvo la primera pareja humana ante lo que Dios les había dicho, porque Él les dijo: de todo fruto del árbol puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Y viene el mismo enemigo que fue echado a la tierra, engaña a la primera pareja sucumbe y desobedece a Dios por la desobediencia. O sea, fue por rebelión de Satanás y sus demonios que están ahora en la tierra, y fue también por el pecado de Adán y Eva, que nosotros que estábamos en el huerto del Edén, o sea, el hombre fue echado completamente y fue echado a esta tierra, a este mundo, y dice: ahora vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y ahora ciertamente sí estamos muriendo, viene una muerte física, viene una muerte espiritual también a nuestra vida. Y ahora solamente pasaremos por esa muerte física, por la espiritual no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en nosotros. Y si lo aceptamos, nosotros pasamos a tener esa vida eterna. Hoy les voy a explicar más que nada lo que es. Hemos escuchado varios términos en alabanzas, en prédicas, en libros, en la misma palabra de Dios, varios términos como el siglo venidero, como el reino de los cielos, como el reino de Dios. Y todos estos términos también nos llevan a ver que hay ahora un siglo venidero. Y voy a explicarte lo que es ese siglo venidero, que es donde está la vida eterna. Primeramente, aquí cuando dice que echó a los demonios a este mundo, a este siglo, y este demonio es el príncipe de este siglo, o sea, es el príncipe de este mundo. Ese siglo es este mundo, y el siglo venidero es el nuevo mundo en el cual estaremos nosotros con Dios. Y vamos a ver, en la Escritura habla de un joven rico que se acercó a Jesús para querer adquirir ese acceso, ese paso a ese nuevo mundo, a ese siglo venidero, a ese siglo que está por venir. Y vamos a leer Mateo capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 16. Si no lo tienes, no te preocupes, aquí lo tenemos, pero sí léelo cuando llegues a tu casa. Y dice Mateo capítulo 19 a partir del versículo 16: entonces vino uno y le dijo:
Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces el joven le pregunta, le dice, ¿cuáles? Y Jesús le empieza a dar los mandamientos de la ley de Dios. Dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven aquí ahora le contesta a Jesús y le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta para entrar a esa vida eterna? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, en ese nuevo mundo, en ese nuevo siglo, en esa nueva tierra. Y ven y sígueme. O sea, ven, acéptame como tu Señor y Salvador y sé mi discípulo y sígueme, le dice. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Era un hombre inmensamente rico, tenía muchas posesiones en este siglo, en este mundo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y refuerza y les dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y ve la actitud que toman entonces los discípulos diciendo, qué difícil es entrar al reino de los cielos. Y dice a sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Con esta dificultad, con esto que nos dice Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, dejamos en esta tierra, en este mundo, en este siglo, todo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. ¿Qué pues tendremos? Y ve lo que responde Jesús y les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Jesús regrese de nuevo por su iglesia, cuando Jesús vuelva nuevamente, porque Jesús ya estaba aquí, Jesús ya había inaugurado el reino de Dios en esta tierra, pero tiene que haber ahora un cambio para llegar nosotros a esa vida eterna. Dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Debemos aquí entender, para poder entender lo que es esa vida eterna, lo que es ese reino, qué es lo que Jesús
le está contestando al hombre rico. Esto es fundamental para entender el reino de Dios, el reino que vendrá, el siglo venidero, el siglo que vendrá. En este mundo, como les dije, hay rebeldía contra el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, sus demonios están aquí en esta tierra junto con nosotros. Este es un mundo de rebeldía donde hay un caos y nosotros estamos aquí en este mundo. Como el joven rico también está presente en este mundo. Nos encontramos aquí expuestos a los ataques constantes de Satanás, del enemigo, quien quiere alejarnos a hacer las cosas no correctas, apartarnos de seguir el camino que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, apartarnos de seguir a Jesús y estar más en las cosas del mundo. Él quiere que veamos lo bueno como malo, lo malo que lo veamos como bueno, pero Jesús le está hablando a este joven no solamente de este mundo, y no está hablando sobre este mundo, sino le está hablando del siglo que vendrá, de la nueva tierra donde nosotros estaremos, donde estará el reino de Dios como una manifestación perfecta del gobierno de Dios y como un dominio total y una bendición redentora, donde no habrá ya más pecado, donde no habrá, dice que no habrá dolor, nuestros cuerpos serán transformados de lo corruptible a lo incorruptible y no habrá dolor. Este joven no estaba enterado de que esta enseñanza de que una persona puede tener la vida eterna aquí, en esta tierra. Él estaba interesado en tener esa vida eterna. Había escuchado completamente el mensaje de Jesús donde dice: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y todo aquel, o sea, que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, como es lo que mencionaban hace un rato. ¿Por qué? Porque aquí en este mundo vamos a morir, pero vamos a esa vida eterna, a ese siglo que vendrá. Este joven, como lo estábamos viendo aquí, era un hombre, pues un hombre honesto, era un hombre recto, porque cuando Jesús le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Pues haz lo que dice mis mandamientos, ¿no? Y él le contesta y le dice, todos esos mandamientos los he guardado desde que era pequeño. He honrado a mis padres, como dice el mandamiento. He amado a mis semejantes, como dice el mandamiento. No he hurtado, no he deseado a la mujer de mi prójimo. Al contrario, he hecho el bien. Todo pareciera que este hombre pues tiene la entrada directa al reino de los cielos. Y entonces dice, si todo esto he hecho, ¿qué más me falta para entrar a esa tierra? Y ve la respuesta de Jesús: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Prácticamente Jesús le está diciendo a esta persona: quita todo obstáculo para que tú puedas ver que yo, Jesús, he venido a morir por ti, que me aceptes como tu Señor, como tu Salvador, y que me sigas. El ser discípulo de Dios es empezar a conocer la palabra de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios. Eso es ser un discípulo y hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Amar a nuestro prójimo, cumplir con todos esos mandamientos y muchas cosas más, porque ahora tenemos también mandatos que Jesús nos dio de ir por aquellos que aún no conocen la palabra, llevar las buenas nuevas, muchas cosas.
Y eso es seguir a Dios. Este joven no lo entendía y no lo había visto así. Él veía lo que tenía aquí en este lugar. Es como dice la palabra del sembrador, en la parte en la que dice que la semilla fue echada donde había y creció con espinos y cardos, como dice aquí Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este mundo muchas veces turba nuestra visión, turba nuestro corazón y turba todas las cosas de este mundo para que nosotros seamos insensibles a lo que Dios tiene para nosotros. Este mundo se afana más en la tecnología. Están viendo cuál es el nuevo celular que está saliendo, el que tiene la tecnología más avanzada, más actualizada, no importando si ese celular cuesta 40,000, 50,000 pesos, esos celulares, no importando que ellos tengan que endeudarse para adquirir esa tecnología, se afanan a las cosas de este mundo. Se afanan también a lo que es la diversión, la fiesta, la borrachera. Y tú le preguntas a esa gente que les dices, tómate, no, es que pues no me gusta, no tomo. ¿Cómo? ¿Qué no has vivido la vida? ¿Qué haces en la vida? ¿No te gusta disfrutar la vida? Se afanan estar en los antros, se afanan en embriagarse, en emborracharse, dejando todo atrás. Se afanan en trabajar y ganar cada día más y más propiedades, dinero, y piensan que mientras más tienen, mejores son que todos los demás. No quiero que pienses que el que tengas tu dinero está mal, o sea, que el tener una economía abundante no está mal, pero no debe ser causa de apartarte del reino de Dios. Es una bendición que Dios te ha dado. Que esta bendición no sea una causa para que tu vida se aparte del reino de Dios, se aparte de la vida eterna. Si Dios te ha bendecido, es porque Él tiene un propósito especial en tu vida para esa bendición y cómo vas a utilizar esa bendición, porque somos mayordomos también de las cosas de Dios, de las riquezas de Dios, de la naturaleza que Dios ha puesto en este mundo. Este joven tenía muchas posesiones, por lo que oyendo las palabras de Jesús se fue triste. ¿Por qué? Porque sus ojos y su corazón estaban en el afán de este mundo, sin ver que Jesús le hablaba del mundo que vendrá, en el cual hay vida eterna. Al irse este joven, vemos que Jesús también se voltea a los discípulos y les dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Lo vemos cuando Jesús le da la respuesta a la pregunta de este joven, que qué necesita hacer para tener esa vida eterna. Lo vemos también en la respuesta que da cuando los discípulos se asombran y dicen: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Todas estas expresiones de la vida eterna, de la salvación, del reino de los cielos, del reino de Dios, todas son una misma bendición. Y es una bendición que estará en ese futuro, en ese siglo venidero, en ese siglo que vendrá, en ese nuevo mundo que vendrá. Ahora pregunto, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesús
al afirmar que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de Dios. Piénsalo, contéstate tú. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice esto es totalmente imposible? Primero entendamos lo que Jesús expresa en el versículo 28, donde dice, todo esto es imposible, imposible que un camello obvio pase por el ojo de una aguja, imposible que un rico entre al reino de los cielos. Pero el versículo 28 dice, para los hombres, para nuestra manera de ver, para nuestro entendimiento, para lo que nosotros vemos, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Así como es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, pareciera imposible que una persona rica entre en el reino de los cielos y que tenga esa vida eterna. Pero para Dios todo es posible. Si ellos no ponen sus ojos en las cosas de este mundo y en el afán de este mundo y ponen su fe en Cristo Jesús, obvio, ellos serán salvos. La riqueza de este joven le daba comodidad, le daba poder, le daba prestigio. Y cuando Jesús le dice, vende todas estas posesiones, estaba tocando una fibra muy especial en este joven. Estaba tocando la identidad y la seguridad que este joven tenía en las cosas del mundo, en lo que el mundo le estaba dando. Seguía sin entender que en Jesús obtendría una seguridad y una identidad que no se pueden comprar, porque no están aquí, están en el siglo venidero, en el siglo que vendrá. Esto no se refiere solo a riquezas, no solamente a este joven rico, es ejemplo de esto, pero no solamente se refiere a riquezas. Nos enseña que debemos deshacernos de cualquier cosa que se haya vuelto más importante y ocupe el primer lugar en nuestra vida, antes que buscar el reino de Dios y su justicia, antes que la salvación. Pedro y los discípulos le dijeron que habían dejado todo para seguir a Jesús. Y Jesús les dice que todo esto iba a ser recompensado. Así es que, hermanos, no se enfoquen en lo que han dejado por seguir a Cristo, por el Evangelio. Has dejado a lo mejor grandes celebraciones, has dejado a lo mejor amigos que se enojaron y que se fueron porque tú te convertiste al Evangelio. No se fijen en todo eso que han perdido. Fíjense más en lo que han ganado y denle gracias a Dios por ello. Has ganado esa vida eterna. Has ganado esa salvación. Has ganado pasar ese tiempo con Dios en lugar de pasar ese tiempo en el infierno. Dale gracias a Dios. Has ganado almas para Dios. Has estado generando también tu riqueza en el cielo. Nunca podemos dar más a Dios de lo que Él nos da. Él nos da todo. En el versículo 28 Jesús dice que aquellos que somos coherederos conjuntamente con Él en la vida eterna, todos los que hemos aceptado a Jesús y dejamos todo lo que este versículo dice, vamos a recibirlo en esa vida eterna. La vida eterna, el reino de Dios, el reino de los cielos, la salvación, es la promesa futura que tenemos nosotros
y nuestra esperanza también en que nosotros estaremos en ese lugar. Es la esperanza para todo aquel que en este mundo se haya convertido en discípulo de Jesús. Este reino venidero vendrá después de la resurrección. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 50 dice: por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará, ni la corrupción heredará incorrupción. Esta carne, esta sangre, no puede heredar la vida eterna. Esta carne, esta sangre tiene que ser redimida. Y fue redimida a precio caro. Fue redimida por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos da ahora la posibilidad de estar en esa vida eterna, en ese siglo venidero. Nuestros cuerpos, dice aquí, van a experimentar una transformación. Van a pasar de ser corruptibles a incorruptibles, en cuerpos gloriosos, en cuerpos poderosos y espirituales, que podrán estar delante de la presencia de Dios y alabar a Dios con completa libertad. Esto vendrá después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, estamos en esta tierra, en este mundo de maldad, este siglo en el que estamos actualmente, porque el enemigo está aquí y está tratando de llevarnos hacia hacer el mal. Pero de eso nos habla también la parábola de la cizaña, en la que hay trigo y hay cizaña y crecen juntos. Y vamos a leerlo rápido porque el tiempo se nos acaba. Dice Mateo capítulo 13 versículo 24: les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia en su campo, ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Recoger el trigo en mi granero. El tiempo de la siega es el fin de este siglo, es el fin de este mundo, y después vendrá un juicio final, como lo dice aquí Apocalipsis 20 a partir del versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, en el cual, a través de Jesús, nuestros nombres han sido escritos en ese libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que tú estás haciendo se está escribiendo en un libro
y va a ser tomado en el día del juicio. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y a la muerte y al Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Y quien estaba escrito pasó a esa nueva tierra, a esa bodega donde Dios pone el trigo. Ahora viene aquí la explicación de lo que es esa parábola de la cizaña que Jesús también se las dio a sus discípulos. Y viene a partir del versículo 37, dice: respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo donde se está sembrando es este siglo, es este mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, los de Satanás. El enemigo que sembró la cizaña, dice, es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán, el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, habrá un juicio, y en ese juicio serán apartados los hijos de Dios y entrarán a ese reino venidero, a ese siglo venidero, a ese mundo que está por venir. Y los que se quedaron como la cizaña y siguen hacia lo que el enemigo Satanás ha hecho, serán quemados en ese lago, en ese lago de fuego. En este siglo, en este mundo, hay muerte. En el reino venidero, en el reino de Dios, hay vida, vida eterna. En este siglo, justos e impíos vivimos entremezclados. En el reino de Dios, toda impiedad y pecado serán destruidos. En conclusión, hermano, Jesús nos ha mostrado el reino de Dios. Él inauguró el reino de Dios en esta tierra, ha dejado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para aprender más del reino de Dios. No debe haber obstáculo, ni debemos dejar que el enemigo ponga obstáculo y afán en todas las cosas. Debemos aceptar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y aunque estamos aquí entremezclados en este mundo, no debemos afanarnos con eso. Debemos poner nuestra vista en aquel que lo dio todo por nosotros, en Jesús, para entrar a esa vida eterna. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pasan y vamos a orar